Daniel Torres, hago la licenciatura en Biología en el Cauca. El video que vamos a poner en práctica es la teoría de la evolución, según Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Según la teoría de la evolución, es el medio necesario que se ha estudiado con el fin de dar el origen de las especies, cómo surgieron las especies y la especie humana. ¿Cuál es el trayecto que ha dado a conocer desde la antigüedad hasta el momento donde estamos? Según los viajes de Darwin, viajó un viaje donde estaba a cargo el capitán de la Armada, que quería buscar o recopilar evidencia donde se diera a conocer que la creación no se daba fundamentalmente por lo que era lo religioso, sino también era en la parte cómo había surgido el mundo según qué especies o qué se daba. Era cambiar los pensamientos que generalmente tenía el ser humano sobre eso. Darwin en el viaje recopiló lo que fueron fósiles, donde daba a conocer que esos fósiles eran todos aquellos que estaban en anticipación, o sea que hacían parte de un ancestro, donde encontró algunos fósiles que tenían parte de 10.000 años, que él definía que esos fósiles hacían parte porque tenían todo ese tiempo para dar a conocer lo que fueron el resto del perezoso, de algún animal que era parecido al armadillo, pero generalmente tenían características diferentes, como era también el pájaro pisón, que era su plumaje y su pico era parecido al del pájaro carpintero, pero que tenía todos ese pico que era diferente, su parte era más puntiagudo y su lengua se caracterizaba por agarrar insectos, con el fin de que de tener mejor subsistencia. Darwin implementó lo que fue el descubrimiento, también se vea lo que era la taxonomía en el siglo XVIII, que se caracterizaba ¿por qué? Por tener un ancestro, sus características y formación. En un tiempo, después del viaje, también llegó a darse a conocer algunos títulos o una carta o un texto enviado por Alfred Russel, donde daba a conocer también sus características parecidas a las que tenía en el libro que iba a publicar Darwin. Eso no lo pudo publicar o no hizo público ese libro porque tenía semejanzas o mucho parentesco a lo que él era publicar. Esperó un tiempo donde pudo publicar, o sea, 20 años después pudo publicar lo que fue el origen de las especies. ¿Qué quiere dar a conocer? Que el origen de las especies es la trascendencia de lo que son los organismos, donde ese organismo tenía sus formas para subsistir, o sea, la forma cómo se podía adaptar a un medio y cómo subsistir. También en la forma de reproducción, su forma de adaptación al medio, cómo lo podría hacer. Esas especies que fueron por su forma de reproducción, o dar a conocer que esas especies, las que eran de mayor fuerza, eran las que se reproducían con mayor especie, que eran más fuertes en eso. También Darwin recopiló algunas partes donde dan a conocer de que la teoría era por selección natural como por selección artificial. Esa teoría fue también evaluada por algunos compañeros de Darwin, pero en ese caso Alfred Russel, él no estaba tan de acuerdo a eso, donde era colega de Darwin, pero también contradecía algunas partes sobre eso, que también decía que la parte religiosa o la parte espiritual permanecía más que todo en la parte del ser humano, que el ser humano tenía sistemas de pensamientos espirituales, donde no todos los seres el ser humano tenía la misma capacidad, pero
siempre todos tenían la capacidad para resolver todo eso. Darwin también recopiló algunos datos, algunas evidencias, lo que fueron los fósiles. Los fósiles, ¿qué es los fósiles? Que eran recopilar todo eso, que era traer todas esas piezas para dar a conocer y formar lo que pertenecía a esa especie. Tenía también la evidencia de la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Era buscar todos esos, dónde están ubicados todas esas especies, en qué parte y cómo lo hacía. Y tenía la evidencia anatómica, que era también las partes de sus ancestros. Y tenía la evidencia bioquímica. La bioquímica hace la parte de lo que compone a esa especie, que era el ADN y el ATP, que son todas esas partes que generan el sistema de esa generación. Darwin daba a conocer todo eso, pero no tenía fundamentalmente acertada todo eso. Más adelante pudo afianzar y tuvo más certeza sobre eso que tenía, ahí a dar ese conocimiento de todo lo que hacía estudio a esos que tenía como fuente fundamental para dar que esa teoría era una hipótesis de lo que era verdadero hacia la evolución. La evolución es el estudio por medio del cual se dan los avances de esas especies, todos esos avances que se quiere dar a conocer para dar fin a que esa evolución tenga un sentido y trascienda hacia nosotros, que somos la parte de todos esos antepasados que fueron fundados en ese entonces.